¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance. En esta sesión vamos a empezar a ver lo que es la convección forzada externa. ¿De acuerdo? E inicialmente, un poco vamos a volver a definir lo que es la convección forzada. ¿Ve? La convección forzada externa es el mecanismo de transferencia de calor entre una superficie y un fluido con movimiento, ya que fluye alrededor de la misma, ¿no ve? El cual es forzado a circular a través de esta por algún equipo en la que podemos hacer variar la presión del fluido. Ya es función de lo que hemos definido ya en general lo que era una convección forzada. Pero si empezamos a analizar nosotros, ¿no ve? Estamos hablando de que el flujo de convección externa, ya, cuando ésta se vaya aproximando, vamos a analizar si vale el término, el choque del fluido sobre la superficie. ¿Ya? Por lo tanto, si existe un choque sobre la superficie, tenemos que definir, o recordar más que definir, ¿no ve? Que en ese choque puede haber un coeficiente de presión y un coeficiente de fricción. De acuerdo, entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora ya es analizar la transferencia de calor cuando existe este tipo de fluido sobre superficie. Es decir, vamos a tratar de caracterizar ya en esencia lo que nos interesa, que es la transferencia de calor. Es decir, inicialmente lo que vamos a estudiar es caracterizar el comportamiento del fluido sobre superficies exteriores y determinar el arrastre del fluido asociada a este flujo sobre las superficies. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Nos va a interesar evaluar la transferencia de calor por convección. ¿De acuerdo? Habíamos dicho en este tema que la idea es evaluar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entonces, esto nos va a dar una idea, el estudio de este mecanismo nos va a dar una idea de cómo calcular el coeficiente de transferencia de calor en sistemas de lecho empacado. Adicionalmente, nos va a permitir analizar el flujo cruzado sobre banco de tubos. Y de esta manera podamos nosotros predecir la pérdida de carga y la transferencia de calor que existe sobre estos tubos. Pero para ello inicialmente, ¿no ve? Debemos analizar algunos conceptos puntuales, ya como ¿qué pasaría si un vehículo, que lo vamos a tomar en cuenta como una superficie, está atravesando un túnel de viento? Están haciendo pruebas, ¿okay? Y eso, viendo por televisión, todo vemos, oye, que por acá va a haber un ventilador que va a estar generando un flujo. Cuando yo conozco la velocidad del fluido de aproximación y este se encuentra lejos, a una buena distancia de la superficie, se llama velocidad de flujo libre del fluido. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros analizamos en el momento en que empieza a chocar este fluido sobre la superficie, ¿no ve? Vamos a definir el arrastre. ¿Qué es el arrastre? Entonces, es la fuerza en la dirección de flujo que ejerce el fluido cuando se desplaza sobre un cuerpo, sobre una superficie. ¿De acuerdo? Entonces, si este fluido se está acercando sobre la superficie, a ver, vamos a la lógica. Este fluido va a chocar. Al chocar en este sector se va a generar una fuerza o una resistencia al movimiento, ¿no ve?, del fluido por presión. Va a estar aquí y va a estar chocando. Este viene aquí
y prácticamente pondré un término, lame la superficie del vehículo. Está existiendo la fricción, entonces nuevamente va a haber una resistencia al movimiento debido a la fricción. Entonces vamos a tener dos tipos de arrastre, ¿no ve? Un arrastre por presión y un arrastre por fricción. Entonces el arrastre total va a ser la sumatoria de los dos arrastres, ¿no ve? Del arrastre por fricción y del arrastre por presión. Ahora entonces nosotros estamos recordando de OP1, ¿no ve? ¿Cómo podría determinar el arrastre? Mi fuerza de arrastre podría determinar como mi fuerza de resistencia al movimiento sobre un medio de la densidad por la velocidad libre, ¿no ve? Por el área. Entonces definiremos por escrito qué son esas situaciones, ¿no? Oye, yo tengo mi fuerza de arrastre, tengo mi fuerza de resistencia al movimiento, tengo mi velocidad aguas arriba, tengo el área que va a ser si vale el término, la sombra proyectada sobre un plano con la característica que debe ser en dirección normal al flujo. El flujo va acá, entonces el área proyectada va a ser acá, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, la densidad del fluido. ¿De acuerdo? Ahora, esta transferencia, este análisis de fuerzas y de transferencia de calor de fluidos sobre superficies, tiene que analizarse en función de las características geométricas de la superficie. Es decir, si esta es plana, si esta es rugosa, es lisa, si está inclinada, si está a 90 grados. Entonces, para cada una ya de estas superficies vamos a tener una ecuación. A ver, analicemos inicialmente esta secuencia. Miren, yo tengo una placa plana. Tengo el fluido que está corrientes arriba. Se está acercando sobre la superficie. Al acercarse podría estar chocando aquí habría presión, pero yo quiero analizar sobre la superficie. Cuando el aire se acerca sobre la superficie, el arrastre por presión no existe. Solamente tengo arrastre por fricción. Entonces ahí viene que va a depender de la posición, ¿no ve? Si yo tengo prácticamente una pared que está casi 90 grados, oye, va a haber presión y seguramente la fricción se va a minimizar. ¿Estamos de acuerdo con esa condición? Por lo tanto, en algunas situaciones puede ser que el arrastre por fricción o por presión no exista. Como en este caso. ¿No ve? El arrastre por presión es cero. ¿No ve? La fuerza que tiene la fuerza de resistencia al movimiento por presión también es cero. Por lo tanto, solamente mi arrastre va a ser igual al arrastre por fricción. Entonces, ese coeficiente de fricción básicamente no me va a ser dato y yo voy a poder evaluar mi fuerza que se opone al movimiento. Eso ya lo han visto ustedes en OP1, ya han visto que mi coeficiente de fricción va a ser función del número de Reynolds. Y para trabajar con el Reynolds tengo que saber que en régimen laminar, cuánto vale, de acuerdo al régimen turbulento. Y bueno, en este caso también puedo tener un flujo combinado, donde nos está dando los rangos en los que yo debo trabajar con el Reynolds. No nos olvidemos que el Reynolds está cambiando en cada punto, porque ese Reynolds en placa plana va a depender de X, ¿no ves? ¿Se acuerdan ustedes? Pero nosotros estamos evaluando, ¿de acuerdo? Nosotros estamos evaluando la transferencia de calor. Y para evaluar en una placa sobre la que está un fluido pasando sobre una placa plana, nosotros debemos trabajar en función de la ecuación del Nusselt. ¿No ven? La ecuación del Nusselt está en función del Prandtl y del Reynolds.
Entonces lo que nosotros tenemos que evaluar es evaluar el Reynolds y el Pran. Pero, ahora viene, el Reynolds es ODB sobre nu. ¿Y cómo voy a evaluar esas propiedades? Nosotros habíamos dicho que debo evaluar a la temperatura de bulto. ¿De acuerdo? Y hemos indicado que vamos a evaluar posteriormente, justificando que vamos a evaluar a la temperatura de pared. Esa temperatura de pared, mejor dicho, a la temperatura de bulto, a la temperatura promedio, perdón. Esa temperatura promedio en transferencia de calor confinado o interior era T1 más T2 dividido entre 2. Entonces, acá, como el fluido está pasando sobre la superficie, también tenemos que tener una forma de evaluar esas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a evaluar ¿cómo? De acuerdo a la definición de temperatura de bulto, pero vamos a cambiar algún parámetro. ¿De acuerdo? Primero, la temperatura promedio a la cual voy a evaluar, la temperatura fílmica, SF significa temperatura del film. Vamos a evaluar en función de la temperatura de pared y la temperatura infinito. Recordemos que es la temperatura infinito, la temperatura lo suficientemente lejos que no es perturbada por el sistema, ¿no ve? Bueno, si esa temperatura está a 70, como dice acá puede estar la temperatura 25, esta no va a ser perturbada. Entonces me está diciendo que debo evaluar y debo conocer la temperatura de la pared, debo conocer la temperatura infinito. Listo, con eso voy a poder evaluar, de acuerdo, los datos que yo necesito. Aquí no, por favor, este C es una constante, no es coeficiente de fricción. Aquí me está diciendo, oye, si yo quisiera evaluar el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Yo tengo que trabajar con el coeficiente de fricción promedio. ¿Por qué? Porque en cada punto está cambiando la fricción, ¿sí o no? Puede estar cambiando la velocidad de flujo, por lo tanto, la velocidad de cambiar. Entonces, voy a trabajar para toda mi longitud, para mi longitud característica de la superficie, voy a trabajar con el coeficiente de fricción promedio. Pero lo que me interesa es la transferencia de calor. Por lo tanto, de la misma manera yo tengo que evaluar el coeficiente convectivo promedio, no el puntual. El puntual va a depender de la posición. ¿De acuerdo? Va a depender de la posición. Además, hemos dicho que va a depender, oye, cuando llamamos el Nusselt, es la relación entre la temperatura, es la relación de la temperatura dimensional evaluado en el punto n igual a 0 o y igual a 0. Estamos evaluando en este punto. Entonces, si el fluido está entrando por acá, es decir, aquí va a haber un cambio de temperatura, aquí puede que esté, entonces vamos a trabajar con un valor de H promedio. Eso permite que nosotros directamente tengamos que aplicar ecuaciones. Hemos dicho que vamos a laburar con ecuaciones empíricas. Por lo tanto, aquí tengo una ecuación para hallar el Nusselt y me da el rango de validez del Reynolds. Para el régimen turbulento tengo lo mismo, y para el régimen combinado tengo lo mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que vamos a hacer hasta el momento nosotros es identificar el tipo de superficie que tenemos, ¿de acuerdo? Y evaluar la transferencia de calor. Ahora, puede que exista en el problema característico, en un problema característico, también la influencia de la fricción. Bueno, en ese momento incluimos, ¿no ve?, esa influencia, si es específico en el ejercicio. Si no, solamente analizamos en función de las ecuaciones de transferencia de calor que obvian los coeficientes de fricción, coeficientes de presión. Ahora, lo más común que puede pasar es que nosotros no podamos evaluar la temperatura de film. Si no puedo evaluar la temperatura de film, no puedo evaluar la ecuación, mejor dicho, las propiedades. Y si no puedo evaluar las propiedades, no puedo calcular el Reynolds ni el Pran. Por lo tanto, el Nusselt tampoco puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar un proceso iterativo. ¿No ve? O sea, seguramente lo más común es que nos den la temperatura infinita. Y lo más común es que nos falte la temperatura de pared.
entonces yo voy a hacer un proceso iterativo, ¿de acuerdo? Es decir, la temperatura de pared, lo máximo que puede llegar va a ser igual a mi temperatura infinito. Yo puedo empezar a trabajar desde este valor y empezar a trabajar y hacer un proceso iterativo hasta que yo pueda poner una condición donde las temperaturas supuestas se repitan, y ahí terminaría mi iteración. Recalco, cuando no tengo temperatura de pared y me doy datos, pero esos datos no pueden ser cualesquiera, ya tiene que haber una idea, y esa idea va a ser la temperatura infinito, ¿de acuerdo? Ya sea calentamiento, ya sea enfriamiento. Entonces, por lo tanto, en esta parte lo que nosotros vamos a necesitar básicamente es ecuaciones que nos permitan evaluar el Nusselt, ¿de acuerdo? Independientes del coeficiente de fricción o que tengan en su estructura valores del coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Va a ser función del tipo de problema que nos estén dando, ¿no? Y voy a evaluar el coeficiente de transferencia de calor promedio, ¿de acuerdo? Entonces, para ello yo les pido, ¿de acuerdo?, que como estamos trabajando con ecuaciones empíricas, en esta parte lo importante es que ustedes puedan identificar correlaciones, tener las tablitas adecuadas para que puedan rápidamente encontrar las ecuaciones de transferencia de calor, ¿de acuerdo? Ya. Entonces esta primera parte, ¿no ve? Este tema es relativamente corto, ¿de acuerdo? Es más la utilización de ecuaciones empíricas. Ya hemos visto la transferencia de calor sobre placas. Ahora vamos a ver la transferencia de calor a través de cilindros o esferas, ¿de acuerdo? Y esta parte es interesante. Yo digo siempre, oye, cuando estamos trabajando con flujo sobre superficies, ¿cómo puedo asemejar un flujo sobre superficies? Básicamente cuando me estoy lavando las manos. No, yo abro la pila, si doy la vuelta muy poco el grifo, va a salir agua a muy poca presión, habíamos dicho por cambios de presión, ¿no veis? Si me voy lavando la mano, prácticamente estaríamos diciendo que el fluido va a empezar a lamer toda la superficie de mi mano, no toda la superficie de mi mano. A medida que voy formando, de acuerdo, mejor dicho, a medida que voy aumentando, en esa figura podemos ver, perdón que corte esa parte de la explicación, ya en esta figura podemos ver cómo el fluido lame la superficie. Yo me estoy lavando la mano con poca presión del grifo en el agua, entonces prácticamente el agua va a lamer toda mi superficie. Si yo voy aumentando, la presión del agua que está sobre mi mano, ya, poco a poco se va a ir generando una estela al final, ¿no? Como una colita. Se va a ir generando un vórtice, cosa que aquí no había. No, aquí tengo el vórtice completamente desarrollado, ¿no? Pero aquí, si voy aumentando, se va generando una estela y un vórtice, ¿no? Que está prácticamente me va a dar un límite entre si el vórtice está perfectamente desarrollado y si el régimen es turbulento y demás cosas, ¿de acuerdo? Ahora, si yo aumento la presión, abro prácticamente totalmente la llave de paso, ustedes saben que se va a fumar y lo pueden comprobar rápidamente lavándose las manos nuevamente con el ejemplo burdo. Se lavan y el agua prácticamente va a caer por los costados y ya no va a lamer. Entonces, ahí estoy viendo que estoy en un régimen turbulento, ¿no ve? Pero todavía analicemos, ¿de acuerdo? Cuando yo digo que prácticamente un fluido está chocando sobre una superficie, miren, esto puede ser una esfera o un cilindro. A medida que va acercando aquí va a chocar. Entonces, aquí tengo solamente la fuerza de presión.
a medida que va subiendo, yo tengo la fuerza de presión que va disminuyendo, pero va aumentando la fuerza de fricción. A medida que llega aquí, en la superficie de la superficie, prácticamente ya no hay presión, ya no ejerce presión, el fluido está pasando directo, solamente hay fricción. Aquí ya no hay presión, solamente hay fricción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener nuevamente en este tipo de fluidos, ¿no ve? los coeficientes de arrastre, que pueden ser de presión o que pueden ser de fricción. Al haber fricción, solamente recordaremos los conceptos de OP1, estamos hablando de que existe fuerzas de corte tangenciales a la superficie, ¿no ve? ¿De acuerdo? ¿Por qué son producidas estas fuerzas tangenciales? Acuérdense también, por favor, debido a los efectos viscosos. Entonces, nuevamente estamos hablando de que yo puedo tener un coeficiente de arrastre o un coeficiente de fricción, y eso ya lo habíamos analizado en las anteriores diapositivas. Eso entonces también va a depender, ¿no ve? Va a depender de la rugosidad relativa. ¿No ve? Si yo tengo una rugosidad específica y tengo el Reynolds, yo puedo determinar mi coeficiente de arrastre. Entonces aquí estamos viendo, ¿no ve? Si yo tuviese el Reynolds, aquí ya son gráficas hechas, si yo tengo Reynolds, intersecto con la gráfica que yo quiero y directamente puedo hallar mi código de arrastre. ¿De acuerdo? Entonces esta parte básicamente es un repaso de lo que ya ustedes habían visto en la parte de OP1. Pero adicionalmente les había comentado que nosotros tenemos que empezar a evaluar la transferencia de calor. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros caracterizamos el flujo, yo tengo que hallar el Nusselt. Y este Nusselt tiene que ser hallado a una determinada temperatura. Esa temperatura tiene que ser evaluada a la temperatura de bulto. Y nuevamente para nosotros nuestra temperatura de bulto en este caso va a ser la temperatura fílmica. Y nuevamente entramos al concepto. Lo más común es que no me den la temperatura de superficie. Si no tengo esta, no puedo evaluar propiedades. Entonces voy a tener que suponer una temperatura de superficie, ¿de acuerdo? TS o TW. Por lo tanto, yo les pediría que puedan ustedes, ¿no ve? Identificar, ¿de acuerdo? Identificar correlaciones, ¿de acuerdo? Que nos permitan tener una tabla de datos, una tabla de ecuaciones lo más adecuado que se pueda, sino, es decir, con todas las ecuaciones posibles. Por lo tanto, les pido que me hagan comparaciones entre diferentes libros y que puedan sacar algunas ecuaciones que, digamos, en el Sengel no están, pero en el Incropera pueden ser incluidas. ¿De acuerdo? Aquí yo les muestro una serie de ecuaciones, que esta la he sacado del Sengel por si acaso, donde nos dan diferentes correlaciones. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente recalco, de acuerdo, que el Prandtl yo lo voy a calcular, de acuerdo, a través de la ecuación, no a través de la tabla, por favor. ¿De acuerdo? Hasta aquí esta parte del tema. ¿De acuerdo? Vamos a continuar el día jueves. Cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en realizar.